Ya, maestro, a ver. Ok. Bueno, estamos ahora junto al profesor Arturo Cárdenas, ¿cierto? La estrella de nuestro documental. Y también está acompañándonos nuestro profesor de historia, Patricio Silva, que también tiene mucho que contar con respecto a lo que se ve en las fotos, en estas reliquias que él nos ha aportado también, de que podemos ver en unos diarios, el Correo de Valdivia, que de la fecha, de 1960, una reliquia histórica que él posee como colección personal. Así circuló en general por todo el siglo XX. ¿Ya? Luego fue en el año 82, cambia al Diario Austral, que conocemos el día de hoy. Y bueno, el hecho del terremoto del año 1960 tuvo una conmoción bastante grande a nivel nacional, porque jamás se había visto algo parecido a nivel mundial también. De hecho, fue portada de páginas de muchos diarios del mundo. 9,5 a la escala de Richter es una locura, la verdad es que es una locura. Con un movimiento, digamos, en un tiempo de 10 minutos. Imaginarse eso, digamos, cuesta mucho. ¿Ya? La gente que vivió el terremoto in situ dice que incluso los árboles llegan a topar con el suelo. Eso, la verdad es que los que vivimos el terremoto del 2010, lo más cercano, ¿cierto?, que tuvo una intensidad de 8,8, que tiene una diferencia gigantesca a uno de 9,5, porque ya una décima es un empuje de fuerza mucho mayor, ¿ya? Recordemos que los terremotos en Chile son producto de los movimientos de la placa de Nazca con la placa sudamericana, que todos los años van corriendo una cantidad de milímetros que se va juntando y eso acumula energía y en un momento explota y hace que la fuerza de la naturaleza se haga presente. El Correo del Día de ese tiempo, el día jueves 9 de junio del año 60, dice: evacuación se completará 24 horas antes del día que se disponga del desagüe del Riñón. Yo me acuerdo que nosotros, para el año 60, después del terremoto, volvimos a nuestra casa. Ya volvimos a nuestra casa porque la verdad las cosas es que algunos daños sufrió, pero no tanto, y por lo tanto era habitable. Nosotros indudablemente, ¿dónde dormíamos? Dormíamos en la cocina, que era una pieza muy grande, y ahí con ropa pasábamos todo el día en continuos estados de alerta. Entonces, supongamos, estábamos todos amontonados durmiendo y de repente a las 4 de la mañana está temblando, y a veces no nos levantamos y ya estábamos acostumbrados a este movimiento. Exactamente, es interesante eso de que la mayoría de la gente no sabe que también hubo muchas réplicas, ¿eh? Eran varias réplicas, no solamente un movimiento telúrico, que fueron varias réplicas que se vieron. Claro, ese era el temor. Entonces de repente ya cuando realmente temblaba fuerte, la mamá gritaba: está temblando, y teníamos que arrancar hacia el patio. Nosotros no salíamos a la calle porque sabíamos que había un peligro inminente con el electrificado. Y yo me acuerdo que era una cuestión de película, porque en ese tiempo hubieron algunas radios que hicieron un esfuerzo muy grande para poder estar en comunicación con la ciudadanía. En estos momentos me parece que las radios vigentes en ese tiempo era la Camilo Enrique, la radio Baquedano y la radio Cooperativa Sur, una cosa así que en esos tiempos. Pero lo que más recuerdo eran los bomberos. Los bomberos ya con un citófono anunciaban, ¿no es cierto?, de que ya venía la salida de mar. Y a nosotros me acuerdo que nos dijeron de que iba a pasar, ¿no es cierto?, una bomba, ya con un megáfono avisando que teníamos que ligeramente salir, arrancar. Y así fue. Ya, pero nosotros nos fuimos como un día antes, ya, y nos fuimos a vivir a Los Rucos, ya. Ahí nos concentramos porque efectivamente la casa de nosotros más o menos tuvo llegó la agua hasta unos 3 metros. Y nosotros pensamos que se iba a perder ligeramente la propiedad, porque el agua se mantuvo por mucho tiempo. Patricio, tú tienes mucho documento histórico que contar sobre lo que pasó con el Riñihue, ¿eh? Este lago que estuvo a punto de desbordarse y que tuvo una obra magnífica de un ingeniero con una cuadrilla a cargo que trabajó día y noche para poder vaciar Sí, afluente. efectivamente fue así. Lo mismo que había ocurrido en el año
1575, en diciembre, 16 de diciembre, al cual algunos cronistas, por ejemplo Mariño de Lovera, ya que fue habitante de acá de esta ciudad, nos comenta en su libro una crónica muy preciosa que nos dice que precisamente el Riñihue en esa época fue atascado, digamos, por un cerro, un movimiento de un cerro que hizo, digamos, como una especie de represa que aumentó el nivel de las aguas, y en un momento, digamos, esto trajo como consecuencia la destrucción masiva de muchos pueblos de indios que se encontraban cerca del río San Pedro, ¿ya? Y a Valdivia, digamos, llegó una ola, podríamos decir, o el agua, mejor dicho, con una agresividad que destruyó gran parte de la costanera que estaba habitada en ese momento, ¿ya? Entonces ahí hubo una respuesta del hombre de tratar de evitar que la naturaleza hiciera lo suyo. Otra cosa que podríamos agregar también, bien interesante porque estuve viendo el documental La Respuesta. Sí, el profesor Leopoldo Castedo, ¿sí? Que justamente visitó el lugar en esa época. Exacto, y ese documental fabuloso realizado por la Universidad de Chile, tiene también muchas cosas importantes que hay que considerar, de que, por ejemplo, se ve de que las maquinarias que había en ese tiempo, las retroexcavadoras, no pudieron hacer el desagüe del Riñihue y se tuvo que hacer a mano. Se decidió a última hora de que tenía que ser a mano, a pala, a pulso, durante un plazo de máximo de 3 semanas, porque había 3 semanas, calculando, el ingeniero dijo que había 3 semanas para que se deshiciera ese afluente, si no venía la catástrofe del desborde del Riñihue. Y me parece interesante ver de que probablemente en Valdivia se vivió una especie de pánico, ¿cierto?, instaurado, de que ya viene el Riñihue, ya viene la inundación. Y efectivamente, yo quiero recordar lo siguiente, que antes que ocurriera esto, avisaban por la calle que ya viene la subida de mar, y que el mar viene y que va a subir 8 metros. Ya, y con esa psicosis nosotros estuvimos por mucho tiempo. Entonces la mamá, ¿qué es lo que hizo? De repente con una wincha calculó más o menos, y efectivamente, y nosotros, si hubiera ocurrido ese fenómeno, nosotros tendríamos que haber quedado en el palomar, vale decir, en la parte de arriba de la casa, porque finalmente ya desapareció. Entonces, por eso de que la gente entró en pánico y todos livianamente dejaron todo abandonado y se fueron a ubicarse en las partes más altas de la ciudad. Lo otro que puedo decir, que en mi casa, hasta el día de hoy, quedó para siempre una marca, ¿no es cierto?, en la parte de abajo, hasta donde llegó el río, el agua, porque no pudo sacarse ese barro. Es una cuestión impresionante. Pero quiero agregar un dato más. Lamentablemente, como algunos dicen, las desgracias no vienen solo, vienen siempre acompañadas de otras cosas más. Vienen 2 años con mucha lluvia, por lo tanto, todo lo que fue los barrios bajos, ya también, aparte del terremoto, sumamos las violentas inundaciones. Y esto, la autoridad tuvo que tomar una decisión rápida, digamos, poder sacar también a la gente de esos lugares. Da la casualidad de que ahí surgió la Corby, ya todo lo que fue el islote Harberberg, los barrios bajos, ya fueron llevados justamente a lo que fue el Fundo Bucareiro, ya, y ahí aparecen estos famosos rucos, que como estructuras, digamos, son unas cosas muy pequeñitas donde, no sé, yo creo que una familia no cabe, ¿no? 2 personas pueden pernoctar quizás, pero hacer una función de familia, y eso va a provocar hacinamiento, y el hacinamiento va a traer como consecuencia, ¿no es cierto?, delincuencia y muchas cosas más. Otra cosa que se ve en los documentales, en los videos que hay de la época, es que también llegó el tifus, por la falta de agua potable. Exactamente. Bomberos también hizo la basura estaba agotada. Bomberos hizo una labor impecable y exhaustiva de poder proveer el agua potable. Exacto. Porque había agua del Riñihue, había agua de los ríos de sobra, era paradójico, pero para el consumo humano no existía agua potable. Mira, Cristian, frente a lo que tú planteas, efectivamente, en mi caso mío y en todos los niños que vivíamos, nosotros, ¿cuál era la peste que tuvimos? Pediculosis, la sarna, ¿ya?, que era una cuestión pero absolutamente normal. El que no tenía sarna era porque la verdad las cosas que no sea, era afortunado, claro, era un afortunado. Entonces la verdad las cosas que para nosotros era muy incómodo y medio cómico, trágico, porque resulta que los pasábamos rascando igual que los perros, porque resulta que o la cabeza o las manos, aquí en la guatita, dijéramos, también en los pies,
¿ya? Y más encima, un sistema de calefacción que era muy habitual en los braceros. Entonces, eso fecundaba más un caldo cultivo, sobre todo en los pies, con los famosos sabañones que se conocían. Sí, tenemos que recordar que nosotros visitamos la escuela normal, y ahí dice, hospital regional funciona como de costumbre en el local de la escuela normal. Efectivamente, yo, como te contaba, yo ocupé una de las salas, pero como este colegio es bastante grande, entonces hubo un pabellón dedicado exclusivamente a la atención, ¿no es cierto?, de salud. Y no solamente el gobierno, sino también hubieron particulares, y al principio nosotros hablábamos de la prensa que tuvo una actuación bastante relevante en esto, y la prensa internacional también se hizo presente. Conocemos el caso de Donald Canter, que por aquí hay algunas calles que llevan su nombre, justamente porque este señor era un periodista, digamos, vivía ahí en el estado de California, y era muy conocido su programa radial. Entonces Donald Canter era un hombre muy altruista, y dijo, mira, vamos a hacer una colecta acá en Estados Unidos, vamos a llevar toda esta ayuda a este país que está en el rincón del mundo, Chile. La gente vivía en Ruco, como ustedes se podrán imaginar, la situación era inmensamente complicada para ellos, vivir ahí con sus hijos, qué sé yo, todo el tema de la intimidad, todo eso se había perdido de alguna manera. Y de repente aparece este señor, ¿no es cierto?, con la idea de construir una población, ¿ya?, que ya su nombre hoy día. Y el señor lo hace secretamente, no tan rimbombante. Muchas veces hoy día la gente, digamos, cuando hace algo lo da a conocer, qué sé yo, la foto, qué sé. No, Canter fue totalmente al revés, digamos, muy, muy anónimamente. Sí, alguien contrató un asistente social para ver quiénes eran las personas más afectadas. Ya, y cuando le dijeron a los favorecidos, mira, vayan porque aquí tenemos sus casas, la gente incluso sacó sus rucos, sus maderitas, sus cosas por allí. Claro, wow. Pensando que eso podría, digamos, ayudarle a salvaguardar la situación que era tan caótica en el momento. Cuando van y Donald Canter, ¿no es cierto?, le va mostrando las casas y le hace entrar a cada una de estas familias, hay gente que incluso lloró de emoción, no podía incluso entender tanta, digamos, benevolencia por este hombre, ya. Agua caliente, imagínate en esa época, o sea, te podías acordar, la gente lloraba, y quedó como una especie de anécdota nomás, que los pedacitos de madera y cositas que habían traído de ahí quizás lo hayan salvado, digamos, la situación para calentarse, pero fue interesante, digamos, como personas ajenas a nuestro territorio, a Chile, desde el extranjero, supieron esto y empujaron con su altruismo y solidaridad. Oye, Patricio, solidaridad es la palabra, la consigna de que siempre en las catástrofes parece que el chileno se vuelve solidario. Sí. Y esto es interesante porque acá tengo un diario, La Nación, fechado el día 23 de mayo del 60, y dice, claro, en titular grande, dice, todo Chile se une ante la catástrofe nacional. Ahora, no solamente fue Chile, porque hay que saber también de que el extranjero apoyó mediante la provisión de alimentos. Se hizo un puente aéreo. ¿Conocen lo que es el puente aéreo? Usted sabe lo que es el puente aéreo, ¿cierto? Y no había internet, por supuesto, como ahora. No éramos una época mediatizada, entonces había muchas dificultades para las comunicaciones, entonces la radio jugó un papel importante. ¿Qué me pueden contar al respecto de eso? Mira, Patricio, yo lo que yo recuerdo que era una cosa emocionante. Resulta que ustedes tienen que entender que cuando en esos tiempos los helicópteros no eran muy conocidos para nosotros. Entonces ahí en La Pampa Kramer frecuentemente, casi todos los días llegaban helicópteros con alimentos. Entonces la gran entretención que teníamos nosotros era, allá viene un helicóptero, y los juntábamos todos, y el viento que producía las aspas. Entonces eso era interesante. Además que los militares no los prohibían a nosotros acercarse al perímetro. Lo único más que siento es que nunca tuve la oportunidad, como otros chicos, de volar, porque había unos niños que seguramente yo no estaba ahí en esos momentos, y les daban un paseo en el helicóptero, y yo no tuve esa oportunidad, pero era muy emocionante, y ahí se entretenía uno, y prácticamente todo el día, hasta más o menos, hasta las 3 de la tarde, porque ya los helicópteros ya de noche ya no trabajaban. Ya, eso yo recuerdo del asunto de los helicópteros. Y efectivamente, no solamente también de Estados Unidos llegó esta ayuda, sino que también de países europeos. Lamentablemente en nuestro país tenemos un problema, somos muy solidarios, pero también somos muy chilenos para las cosas.
Se dice, incluso las malas lenguas por ahí, que mucha gente, digamos, destacada de los pueblos, los pequeños pueblos aledaños, ya se quedaban con las cosas mejor y le pasaban a la gente las cositas, digamos, de ellos mismos, ¿ya? Entonces, nos faltaba la picardía en este caso, pero no de la persona que estaba abajo, sino que la persona que estaba arriba. A todo esto, es como lo que, bueno, la historia se repite, es cíclica, Sí. ¿cierto? De que en 2010 se veía la típica señora esa huyendo con el televisor LED, ¿cierto? Bajo el brazo. Exactamente, Los claro. saqueos también tiene que haber habido algo parecido. Claro, la conmoción. El mismo día del terremoto, el gobierno dio la orden al regimiento caupolicán que se inicie el toque de queda. Vale decir, toda la ciudad de Valdivia quedó bajo las órdenes, ¿no es cierto?, del regimiento caupolicán, que entre comillas, el regimiento caupolicán funcionaba donde está hoy día el campo militar. Eso también hay que decirlo. Ese regimiento indudablemente sufrió algunos daños menores, pero de ahí no se movió. ¿Ya? Entonces era constantemente, las 24 horas del día veíamos nosotros los militares, ¿no es cierto?, custodiando sobre todo los sectores donde quedaron las casas solas, un producto de que la gente ligeramente arrancó, y quedaron las puertas, quedó todo a merced para que cualquier persona pudiera ingresar a los hogares y llevarse, ¿no es cierto?, lo que podría, sobre todo dinero, joyas, cosas que eran más posible reducirlas. La solidaridad es un tema recurrente y que está en el alma de los chilenos. Ya. Bueno, yo quería agradecerles, profesores, porque ya llevamos 32 minutos prácticamente de grabación. Hay muchas historias que se podrían contar también, pero en honor al tiempo, agradecerles también la participación. Agradecer también el valioso aporte que has hecho, Patricio, por el asunto de tener estas reliquias, los diarios de la época. De verdad que es un documento histórico muy valioso. Y también, profesor Cárdenas, por acompañarme, ¿cierto?, a hacer este recorrido por las calles valdivianas, contar tantas historias, ¿cierto? Para finalizar, nos vamos a hacer una foto, por supuesto, una foto que deje el momento, ¿cierto?, inmortalizado de que estamos trabajando en esto para compartirlo con la comunidad valdiviana y con el mundo también, ¿por qué no? Bueno, gracias a todos, y bueno, vamos a seguir aquí editando. Ya, vamos a hacer la foto. ¿Vamos todos? Sí, está bien, vamos a cortar acá. No quise entrar en mayor detalle porque la gente, si no, después se vuela. El tema es muy técnico, ¿no es cierto? La gente se aburre. Cosas más pequeñas, Pero lo más... bueno